Hermanos, amigos que nos miran por este medio, agradecemos a Dios en este momento por la oportunidad que nos da de poder portar el que trae la palabra en esta noche y a tarde. Agradecemos a Dios. Voy a invitar a que oremos a Dios y demos gracias por todo. Señor, te agradecemos en esta tarde hermosa, nos presentamos delante de ti, agradeciendo, Señor, nuevamente la oportunidad, el privilegio, Señor, que me das de compartir la palabra, Señor, por este medio, transmitiendo, Señor. Esperamos muy pronto que nos dé la oportunidad nuevamente de estar reunidos, Padre, así como familia, como el templo del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en este momento uses mis labios, Padre, a través de lo que es la palabra, la declaratoria de esta palabra, Señor. Toque el corazón, ministre de una grande manera, especialmente, Señor, a todos que nos oyen por primera vez o quizás tienen el conocimiento de ti, Señor, pero que conozcan el por qué que fuiste a esa cruz del Calvario, Padre. Te pedimos, bendigas grandemente nuestras vidas, bendice las familias, Señor, de nuestros hermanos, que todos, Señor, en este momento, si hay alguien enfermo, hay alguna necesidad, lo ponemos en tus manos y a través de ellos, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Así, el tema en esta tarde se llama el sustituto. Y voy a leer la porción de la palabra que es 2 de Corintios, capítulo 5 y versículos 6, 1 y 2. En el nombre de Jesús. Capítulo 5, versículo 21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos o invitamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Bueno, la palabra de Dios nos está haciendo la invitación en este tiempo, un tiempo aceptable. Se transmitía los días anteriores de Semana Santa de ese sacrificio tan grande que fue en la cruz del Calvario. Y en ello hay un motivo, hay un propósito de que el Señor Jesucristo haya ido a esa cruz del Calvario y haber tomado el lugar nuestro. Es ello ser el sustituto, en lo cual Él tomó todos nuestros pecados. Todos hemos pecado y por esa causa se ha creado un profundo abismo de la separación entre Dios y nosotros. Dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados por ese abismo por causa del pecado. Cuando Adán y Eva en aquel lugar, en el huerto, fueron engañados por la serpiente y comieron ese fruto. Y fueron llevados a sí mismos a cometer ese abismo en el cual se abrió por causa del engaño de esa serpiente. Pero no se trata de hablar de ello, como quién pecó, quién fue, sino quién vino y tomó el lugar de nosotros. Eso es lo importante en este tiempo, saber que hubo un hombre, Dios mismo, que se humanó y se hizo hombre y tomó el peso del pecado. Esa cruz en aquel entonces, cuando hablábamos el día jueves de la predicación, se hablaba que cuando fue el arresto de Jesús, el viernes se habló de las 7 palabras y el día domingo se hablaba del día de resurrección. Eso es tan importante porque le da el valor a lo que es la palabra de Dios, en lo cual predicamos que si nosotros nos arrepentimos y venimos al camino de Dios, nos damos cuenta de ese camino que lleva a muerte y nos damos cuenta de que Jesús es la vida, podemos volver y voltear a ver esa cruz del Calvario y así volver nosotros al lugar en el cual el Señor desde un principio, desde un momento que Él crió a la humanidad, es hacer que vivamos una vida eterna. La gran verdad es que Jesucristo tomó el lugar de usted y el mío en la cruz para pagar el precio completo de nuestra salvación, haciendo posible que volvamos a Dios. Ese sacrificio tan grande en lo cual Dios vino y tomó por usted y por mí. Eso es lo importante, reconocer que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario
¿Quién de nosotros osara entregar su vida? Pudiéramos hacerlo por nuestra familia o quizás por un amigo, pero no alcanzaría para dar salvación a toda la humanidad. Y Jesucristo, siendo el Rey de Gloria, vino y se humanó y tomó el lugar nuestro. La demostración de su amor se hace palpable cuando Jesús viene al mundo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso muestra el grande amor de Dios para con nosotros, el amor que Dios tiene para la humanidad. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Jesucristo viene al mundo para ser nuestro sustituto en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice Romanos 5:8. Los que merecíamos morir éramos nosotros. Somos nosotros por la causa del pecado, pero Jesús, por su grande amor, sustituyó lo que usted y yo merecíamos padecer en esa cruz, o quizás en esa cruz del Calvario padecer todo lo que Él padeció. Por causa nuestra Él llevó, fue maltratado, fue escupido, fue injuriado, fue burlado. No sé qué sienta en este momento el saber que Dios mismo se humanó, tomó forma de siervo, de hombre, vino a esta tierra para darnos salvación, para hacernos libres del pecado. Algo tan hermoso en ello cuando muestra que envió a su Hijo unigénito, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Los que merecíamos morir somos nosotros por causa del pecado. Pero Jesús, por su grande amor, tomó y sustituyó nuestro lugar. Morir en la cruz. Porque tomar nuestro lugar, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Él tomó ese lugar por ello. Porque todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó la cruz, en él el pecado de todos nosotros. Perdón. Ahí vemos el grande amor de Dios para con nosotros. Porque cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Hoy la humanidad vive cargado de pecado. No voltea a ver la cruz, no voltea a ver el lugar en el cual Él llevó nuestros pecados, a ese lugar. Por amor a nosotros, Jesucristo, Señor nuestro, dejó su gloria en el cielo, tomó naturaleza humana, humillándose a sí mismo para consumar nuestra salvación. Qué hermoso entender la palabra de Dios. Al estar leyendo yo esta palabra, se simbra mi alma, se estremece mi corazón, porque realmente detenerme de cuánto tiempo ofendí al Señor en el caminar en el mundo sin esperanza. Pero cuando Jesús me encuentra y reconozco que soy pecador, y que Él, en ese medio de ese abismo, Él en esa cruz del Calvario hace un puente para que yo pueda llegar a la gloria del Señor, pueda llegar y obtener la vida eterna. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A la voz de Dios, Él vino a este lugar, a esta tierra, para padecer lo que usted y yo teníamos que padecer, y se humilló. Es algo que al hombre le cuesta entender o llevar a cabo, una humillación, el reconocimiento que necesitamos de Dios.
Estamos en un caos y la gente en ese momento se postra y reconoce que hay un solo Dios todopoderoso. Pero termina todo y nuevamente vuelve a surgir la misma vida en el hombre, vuelve a seguir caminando como si nada hubiera pasado. A veces vemos a Dios nada más como algo que cuando lo necesitamos levantamos las manos y clamamos a Él. Se vuelve a calmar la tempestad y volvemos a seguir al mismo ritmo de vida, al mismo movimiento que seguimos, volvemos a tomar la misma rutina de nuestras vidas. Pero hay algo, cuando nos humillamos delante de Dios, hay una transformación en nuestras vidas. Cambia nuestro corazón y nuestro modo de ver las cosas, de ver y pensar las cosas son transformadas diferentemente. Ya no hay el ego en el hombre, ya es quitado porque reconoce que Dios es sobre todas las cosas. Cuando se levanta, agradece a Dios por todo lo que le ha dado, por lo que tiene y por lo que le dará. Pero cuando el hombre no se humilla, cree que todo lo que tiene es porque lo ha logrado por su intelecto, por su capacidad o por su esfuerzo. Y no reconoce al que es el dador de la vida. Si él, tomando forma de siervo, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y se hizo obediente a la voz de Dios, porque Él vino a morir por ti, por mí, tomar el lugar que te correspondía a ti y a mí en ese lugar, en esa cruz, padecer todo el peso, porque yo y usted éramos pecadores. Pero Él con su sangre derramada en esa cruz nos ha hecho libres. Nació de María, durante 33 años y medio vivió en este mundo. Fíjese, como hombre sujeto a las mismas tentaciones que nosotros, con la diferencia de que nunca pecó. Ahí hay una diferencia grande de parte de Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas siendo lo bueno sufrís y soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Un ejemplo para nosotros tan grande. Ya no nos toca a nosotros ir a la cruz del Calvario, nos toca obedecer la palabra de Dios, buscar hacer lo bueno, soportando esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Que todo lo que hagamos sea aprobado de parte de Dios, porque hemos reconocido el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y con ello yo creo que podemos dar algo de lo que ciertamente nosotros podemos ofrecerle, agradando a Dios, obedeciendo su palabra, buscando ser ejemplo en este tiempo. Y encomendar así la causa al que juzga justamente. Solamente Él juzga todo con justicia. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es necesario volver al pastor y obispo de vuestras almas, reconocerle que necesitamos ser salvos por el Señor Jesucristo. Al final de su vida fue crucificado por nuestros pecados, Fue sepultado y al tercer día resucitó. Gracias a ese sacrificio, Jesús ha creado un camino maravilloso.
y mostrar una verdad para volver a estar en comunión con Dios. Jesucristo es el camino. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esa verdad no es una filosofía, sino un conocimiento que no solo es una historia, sino palabras que hacen realidad en las vidas de todas aquellas personas que aceptan y creen en este sacrificio. Y reconocemos que Jesucristo tomó el lugar que yo merecía. Fue quien llevó nuestros pecados, fue quien tomó todo lo que nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros, aunque hubiéramos muerto nosotros en esa cruz del Calvario, nosotros no podíamos hacer mucho, como decía al principio, pero Jesús derramó su sangre por toda la humanidad, por todos y cada uno de nosotros. Él lo hizo con su grande amor. Y quizás quienes estén oyendo, amigo, amiga, quizás muchos digan: es que yo soy bueno, yo no ofendo a nadie, yo no tomo, no fumo, no salgo de mi casa. Pero tampoco te has detenido para ver lo que agrada a Dios. Que aparte dice la palabra de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Este es un don, un regalo de parte de Dios. Y verdaderamente en este tiempo es un tiempo de reflexión en el cual yo creo que es voltear nuestros ojos al cielo y poder detener lo que quizás en el tiempo de tu vida nunca se había detenido tanto el mundo como en este tiempo, para reflexionar en lo que está sucediendo. Y quizás no te habías detenido para decirle al Señor: gracias por el tiempo, gracias por el aire, gracias, Señor, por la vida y la salud, o lo que tú tienes. Nunca te habías detenido tanto como para ver lo hermoso que es el cielo, todo lo que Dios ha creado. O no te habías detenido para ver en la mañana cuando aclarece y ver la vida en ese momento. Es un momento en lo cual es de refrigerio para nuestras vidas. Decía al comienzo, la Semana Santa, este tiempo el Señor resucitó, y aquí lo importante de ello es ver quién tomó nuestro lugar. Jesucristo fue el Cordero inmolado, tomó el lugar tuyo y mío. Concluyo con ello. Sin el sacrificio de Jesús no podemos volver a Dios ni heredar la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Ahí es donde el Señor estuvo siempre pensando en ese sacrificio cuando fue a la cruz del Calvario y tomó el lugar nuestro, en que tú y yo lleguésemos a ese lugar, a obtener la vida eterna, donde Él desde un principio nos ha hecho para su adoración, para su alabanza. Y es lo que el Señor nos ofrece, ese regalo tan hermoso. Miren, todo cuesta en la vida. Dice, me ha tocado ver que dice, el cigarro cuesta, la cerveza cuesta, la droga cuesta, todo lo que destruye cuesta. Y el regalo de Dios es gratis. Él entregó su vida y es un regalo de parte de Dios, gratis. Esto no cuesta, porque el Señor ya pagó en la cruz del Calvario lo que tú y yo merecíamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esto es necesario que creas en este sacrificio, que creas en Jesús, que Él tomó tu lugar, que Jesús es el sustituto, y que lo aceptes como tu Salvador. Si no lo has hecho, te invito en esta tarde lo hagas. Aceptes a Jesús como tu Salvador. Y si ya lo aceptaste, obedécele, búscale con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es un momento en lo cual yo creo que tenemos la oportunidad para poder adorarle con esa libertad
que el Señor nos ha dado, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ella le ha derramado de su Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Solo hay una razón por qué Él tomó el lugar que me correspondía a mí y a ti, y fue por amor. Lo que el Señor es amor. Ahí donde estás, te voy a invitar, oremos a Dios en este momento. Nuevamente, si hay necesidad, y si nunca has hablado con Él, si nunca, o te has preguntado, ¿cómo puedo hablar con Él? Así de la misma manera que quizás has tomado tu teléfono y en ese momento has hablado, has hecho un video como lo que estamos transmitiendo ahorita, te voy a invitar de la misma manera que ores a Jesús. Él te escucha y Él te ama. En el nombre de Jesucristo, Señor, levanto mis manos. Reconozco, Señor, el gran sacrificio que hiciste en la cruz. Quizás, Señor, muchos no conozcan mi vida, Señor, pero tú la conoces. Y yo te agradezco porque me rescataste de ese lugar, Señor. Me sacaste de la inmundicia. Me diste a conocer tu nombre, Señor, y tu Santo Espíritu me tomó, Señor. Y hoy doy gracias por un lugar, Señor, de privilegio que me das, Padre, de poder compartir tu palabra. Porque sé, Señor, que es tu palabra y tu palabra es vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy declaramos, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. No importa el medio, Señor, sino que es el nombre que es sobre todo nombre. Y lo invocamos ahora en el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad, Señor, ya sea toda enfermedad, cualquier enfermedad. Dice que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Hemos sido libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sé, Señor, que en este tiempo nos has traído, Señor, para hablar tu palabra. Y sé que es un refrigerio, Señor, tan hermoso, porque podemos intimidar más contigo, Señor. Es un momento de unir a nuestras vidas. Bendícelos, Señor, en grande manera, y que tu nombre sea glorificado. Declaramos paz en los hogares, Señor, seguridad, que donde sea invocado tu nombre, Señor, puedan ver tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.